Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo ya he tenido oportunidad esta mañana de agradecer a los organizadores del evento. Pienso que no está de más volverlo a hacer porque ha sido hasta ahora atenciones muy finas y estamos en un ambiente muy agradable. Paso directamente porque ustedes ya saben que estamos un poquito cortos de tiempo en este momento. Los atrasos se van acumulando. Paso a plantearles cuál es el problema que yo he definido para mi exposición. Fíjense, partamos de un hecho. Crecimiento del Estado nunca antes visto desde el siglo XIX en adelante. Aquí quiero darles dos o tres hechos históricos muy brevemente apuntados para plantearles de que la discusión que tenemos hoy es un hoy histórico de hace 100 años, por decir, en el mundo moderno acerca del tamaño del Estado, quizá entre socialistas y liberales, quizá entre varias otras corrientes intermedias, se produce realmente como una anomalía histórica, es algo nuevo dentro de la historia de la humanidad. Nosotros podemos considerar que hay sociedades con Estado, con una institución política centralizada a cargo de una serie de funciones, la principal de la cual es el mantenimiento de la seguridad interna y externa. Podemos considerar que hay sociedades con Estado en algunas partes de la Tierra desde hace 10.000 años, en otras partes desde hace 5.000, 2.000, 3.000, etc. El resto son sociedades básicamente tribales, que no tienen una institución estatal. Pues bien, en esos 10.000 años, para redondear, el Estado ha sido generalmente una institución muy pequeña desde el punto de vista económico y muy pequeña desde el punto de vista de las funciones que cumplía. Por decir, la mayoría de las funciones que nosotros llamamos sociales hoy, funciones importantes que la mayoría de la gente considera que son inseparables del Estado, la famosa dupla de educación y salud, que todo el mundo habla, que parece algo así como que, bueno, indiscutible y evidente de que el Estado tiene que dedicarse a eso, pues eso es absolutamente nuevo desde el punto de vista histórico. Eso lleva 100, 150 años, 200 en algunas partes. El resto no existía. El Estado no es tradicionalmente un proveedor de educación ni de salud, a veces sí de vialidad, para nada de seguridad social ni nada semejante. ¿Quién tenía a cargo esas funciones? Que eso en las sociedades anteriores, bueno, pues la tenían las iglesias, las comunidades familiares, los grupos de asociación, los gremios, los sindicatos, etc. Aunque los sindicatos también son una formación moderna. ¿Cómo se dramatiza un poco este aumento del Estado? Bueno, se dramatiza o se permite fijar la atención rápidamente diciendo de que en el siglo XX existieron las formas totalitarias de Estado. Todavía sobreviven algunas de ellas en algunos lugares de este planeta en el siglo XXI, pero ya en general son cosas del pasado. Comunismo y nazismo. Formas donde el Estado se arrogaba el poder de intervenir en todo. Y ese todo es la raíz de ese totalitarismo que proclamara Mussolini en 1920 y tantos, cuando le dijeron si el Estado se quería meter en todo, y él dijo, sí, nosotros somos totalitarios, todo con el Estado, nada fuera del Estado. Ese es el máximo histórico que se llega. Pongo aquí también estado de bienestar, el welfare state, porque si bien no son estados totalitarios, para nada, lo son desde el punto de vista político y civil, en los estados de bienestar nosotros encontramos que va al Estado, y fue y todavía va en muchos países, más de la mitad del producto total de la sociedad. O sea que el Estado es una maquinaria inmensa. Yo no estoy preguntándome aquí, ustedes que están leyendo, por qué ha sucedido todo este proceso histórico. Pero sí me voy a situar más bien en un enfoque, si se quiere, más contemporáneo, y de ahí viene el análisis de esa reacción en el último cuarto de siglo. El aumento desmedido, si ustedes quieren, del Estado, y se ve desmedido porque hubo una reacción contra ese crecimiento del Estado. No una reacción moral, no una reacción intelectual, no una reacción ideológica. Fue una reacción básicamente por las inconvenientes
que para el propio crecimiento de las sociedades traía el Estado, y en algunos casos como en el del comunismo o el nazismo, porque en el caso del nazismo llevaba guerras incontrolables que terminaron destruyendo el sistema. En el caso del comunismo llegó a una especie de implosión donde cayó todo ese sistema porque no respondía, no producía los efectos que se había pensado que tenía que producir. Esa reacción, yo doy 4 países aquí que son bastante emblemáticos: el caso de Chile, con las políticas de reformas económicas y luego políticas que llevan a una liberalización de la sociedad actual chilena, que es quizá el país más abierto en América Latina; el caso de los Estados Unidos con Reagan, el Reino Unido con Margaret Thatcher; muy importante el caso de la China comunista con Deng Xiaoping, que produce un cambio tan grande que pudiéramos decir que la China de hoy es un país donde se respeta más la propiedad privada y la libertad económica que en algunos países de Latinoamérica mismo. Habría que agregar algunos otros casos, pero lo importante es ahí que pudiéramos decir que hacia los años fines de los 70, principios de los 80 de la década pasada, comienza un proceso de reformas tratando de reducir el tamaño de ese Estado, que en muchos casos, como le digo, era tan gigantesco que se llevaba más de la mitad del producto, o en otros casos era tan invasivo que políticamente decidía todo, caso de los comunismos. Perdón, ahí puse una conclusión que tengo que explicarles cómo llegamos a esa conclusión. ¿Qué pasa con ese proceso de reformas? De ese proceso de reformas hablábamos en parte en el foro de hoy, esta mañana. De ese proceso de reformas saben ustedes también aquí en Guatemala y se sabe en todas partes del mundo. La conclusión que yo saco es que las reformas han avanzado un paso muy lento. Y sacó la conclusión entonces que acabo de escribir aquí. Es mucho más fácil hacer crecer al Estado, parecería, que reducirlo. Eso es una conclusión histórica. No, veámoslo fuera de toda ideología. Es mucho más fácil para un socialista hacer crecer el Estado que para un liberal reducirlo, siendo que usted puede ser socialista o liberal o cualquier otra posición. Ese no es el caso. A mí lo que me preocupa o lo que me interesa como tema de investigación es encontrar el por qué sucede eso. ¿Por qué es tan fácil hacer crecer al Estado y por qué es tan difícil reducirlo? ¿Cuáles son los factores políticos, sociales, económicos, humanos, etcétera, que hay? Ahí yo recurro a una muy variada gama de fuentes teóricas e históricas y trato de dar la respuesta que verán ustedes a partir de la siguiente lámina. Parte de eso está fuertemente imbuido de toda esta disciplina que hemos llamado de las decisiones públicas. Aquí apunto en primer lugar 3 factores históricos que son algo así como condicionantes, como puntos de partida. El primero de ellos es la economía. Sociedades más ricas permiten estados más poderosos. Una sociedad que es pobre no puede tener un estado muy grande. Históricamente no lo pudo tener nunca. No podían dar los asirios, por decir algo, el 40% de lo que producían al Estado, porque con el 60% que les quedaba se morían todos los asirios. O sea, estoy exagerando un poquito, aunque yo creo que en el caso de los asirios no estoy exagerando, pero en casi todas las sociedades previas a la revolución industrial, nosotros podemos decir de que hubiera sido imposible materialmente construir un estado de bienestar. No había suficiente dinero para hacerlo. ¿Quiere decir que el enriquecimiento lleva necesaria y naturalmente o que justifica el crecimiento del Estado? No, yo no estoy diciendo esto aquí. Yo estoy simplemente diciendo de que para tener los enormes estados que tenemos hoy y que hemos tenido a lo largo del siglo XX, solo puede producirse en el caso de que la sociedad tenga un suficiente nivel de riqueza. Esa es la primera característica. La segunda característica es política y aparece desde una época también muy semejante, muy parecida a la revolución industrial que se da en Inglaterra por primera vez y que yo evocaba hace un momento, que es la Revolución Francesa. Claro, no solo en Francia donde sucede esto y después sucede en otros países, pero es la idea del traspaso a partir del siglo XVIII, de mediados finales del siglo XVIII, de la soberanía del príncipe, del rey, del que llamaban el soberano,
el traspaso de esa soberanía al pueblo, a la generalidad de la gente. ¿Cómo opera ese fenómeno? Opera de una manera bastante curiosa, bastante contradictoria, bastante difícil de percibir a primera vista. Si yo tengo un monarca absoluto, la primera impresión que me va a dar a mí es que ese señor, como es monarca absoluto, va a poder hacer lo que quiera, va a hacer crecer el Estado a su gusto y en su beneficio en forma ilimitada. Pero eso no es lo que sucedía históricamente. Lo que sucedía es que por cada monarca absoluto que había también una nobleza, había unos burgueses en las ciudades, había corporaciones, había ligas, había todo un conjunto de sectores sociales que funcionaban como controladores y limitadores del poder real. Y de hecho, si ustedes se detienen a estudiar esto, es un tema amplio, pero por ejemplo en el caso de Inglaterra o en el caso de Francia, encontrarán que los monarcas absolutos no eran absolutos, que un monarca absoluto podía decidir muchas menos cosas que posiblemente el presidente de la República de Guatemala hoy, que tenía realmente menos poder. ¿Por qué? Porque estaba atado por la tradición y la costumbre. Por ejemplo, el presidente de Guatemala hoy puede públicamente decir que cambia de religión. Ha decidido dejar de ser católico y pasar a ser protestante, o budista, o lo que quiera. Eso no lo podía hacer el rey de Francia. Recuerden los conflictos religiosos y los problemas que hubo en la Inglaterra entre reyes católicos y protestantes. Es decir, esa libertad no la tenía. Puede aumentar el presupuesto libremente, y en algunos países con bastante facilidad, y si ustedes ven que el IVA sube del 10 al 12%. Miren, no era así de fácil hacer subir una gabela francesa. Eso significaba revoluciones, llamado a los estados generales, críticas, rebeliones, muertes, asesinatos, etc. Es decir, el poder del monarca estaba limitado por otros que decían hasta dónde es soberano el soberano. Pero ¿qué pasa cuando derrocamos a ese soberano? Cuando matan a Luis XVI y cuando queda el pueblo a cargo de la soberanía. Pasa algo muy sencillo, nosotros somos el pueblo, nosotros somos el soberano. ¿Quién ahora nos va a poner limitaciones? Al rey se lo ponían los nobles, pero a nosotros que somos el pueblo, que somos el conjunto, la generalidad, la nación, como decían los franceses, no hay nadie que tenga moralmente derecho a ponernos límites. Algunos de ustedes pensarán, bueno, pero esa es una perversión de la democracia. Podríamos decir que es una perversión de la democracia, pero eso es la democracia en el sentido más puro y absoluto. Y eso es, a eso me refería yo en la mañana cuando hablaba de alguna de las limitaciones obvias de la democracia. Y eso es lo que ha sucedido realmente. Como el soberano somos nosotros, y nosotros somos esta Cámara, y podemos decidir votar lo que queremos, pues si nosotros votamos que el impuesto suba del 10 al 15%, ¿dónde van a estar las guildas, las corporaciones, los burgueses que nos digan que no, que nosotros nos estamos abusando, si nosotros somos los representantes de ellos? Entonces, entiendan que este segundo punto también lo pongo como una condición necesaria, pero no suficiente. Este punto nos lleva a decir a nosotros, cuando hay soberanía popular, realmente es muy difícil establecer límites para el crecimiento del Estado. No hay ningún límite social, ideológico, tradicional para eso. Vamos al tercer punto para avanzar un poco más rápido. Hay un punto que un pensador, Karl Popper, destaca en una obra magistral que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, que es la emergencia de un nuevo tribalismo. La emergencia de la añoranza por formas de sociedad más simples, donde hubiera más unión entre la gente, más cooperación directa, más sentido afectivo, que él lo llama un nuevo tribalismo, la idea de volver ese sentimiento de pertenencia, de unidad casi familiar que nos da la tribu. Eso es un factor, esa sí es una condición suficiente, porque está en el sentir, en la emoción de la gente, de querer que el Estado se ocupe un poco más de ella, que el Estado esté más cerca. Esto es como la reacción ante la sociedad industrial, ante la impersonalidad del mercado, ante la secularización que relega a un segundo plano la importancia del elemento religioso, etc. Es decir, aquí hay un elemento reactivo que nosotros lo vemos operar muy fuertemente, sobre todo en el siglo XX. Estas son como tres precondiciones históricas. Ahora vamos a estudiar otras condiciones que ya no consideraríamos
como históricas, sino que están operando en este momento, aquellas también, pero en el largo plazo, por decir así. Estas que planteo ahora son un poco los problemas específicos que nosotros confrontamos. El primer punto que viene del public choice, o sea, de esta escuela de la elección pública, que les voy a explicar por qué es un error de Keynes, se refiere a una especie de inercia burocrática. Esto era algo que Lord Keynes no sabía cuando publicó la teoría general de la ocupación y el interés y el dinero en el año 36. Él proponía, y voy a empezar por aquí para que vean a dónde quiero llegar, él proponía que en los periodos recesivos el Estado tenía que aumentar el gasto, cuando la economía se reactivaba había que reducir el gasto. En una época había que contratar más gente y en otra época había que despedir más gente. Yo no voy a entrar para nada en la discusión económica de ese problema, sino que les voy a plantear este problema sociopolítico. Lo que no veía Keynes es que yo como gobernante, para mí, es muy fácil contratar 10.000 nuevos empleados, pero no es lo mismo de fácil despedir a 10.000 empleados, ni siquiera despedir a 100. Cada uno de esos empleados que yo tengo que sacar de la administración pública va a crear un problema, va a aparecer su familia, va a aparecer su sindicato, van a aparecer quejas, va a aparecer otro político que empieza a decirme que yo soy un salvaje neoliberal, que odio a la persona humana y que no respeto los derechos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que en teoría económica se ve muy sabroso y muy simpático, subo 50, bajo 50 y voy timoneando la economía. Desde el punto de vista sociopolítico yo no lo puedo hacer. Para nada, no hay nadie que lo pueda hacer. Esta es una de las razones por las que las reformas son tan difíciles de hacer. Las reformas implican en general eliminar empleo improductivo que está en la administración pública. Pero eso yo no lo puedo realizar con la misma facilidad. Y yo pongo en el trabajo que ustedes tienen reproducido, yo pongo algunos ejemplos ahí. Imagínense una oficina, una dependencia pública cualquiera. Yo soy el jefe de esa oficina en este momento y me dicen a mí, doctor Sabino, hágame el favor, es un poco temprano, pero ya hay que ir haciendo el presupuesto del año 2005. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago mi presupuesto? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo con mi ideología contraria al Estado, voy a ser yo tan simple de decir, mira, voy a reducir el tamaño de esta oficina porque de verdad así reduzco el gasto general que tiene la sociedad. Y voy a ser más eficiente la maquinaria del Estado. A mí no me conviene como burócrata hacer eso, en absoluto. A mí me conviene tener más personal, porque para mí dentro de la institución pública, yo soy una persona que tiene poder en la medida que dirige un ministerio grande o un ministerio pequeño, un departamento pequeño o grande, que tiene muchas funciones o pocas. ¿Cómo voy a decirle yo a mis funcionarios, mire, yo tengo un plancito fabuloso, de los 70 que trabajamos en esta dependencia, el año que viene va a haber 32? Porque la verdad es que los otros 38 están sobrando. ¿Cómo voy a pasar yo mi vida? Es decir, ¿qué incentivo tengo yo para reducir el Estado desde adentro? Pero para aumentarlo desde adentro tengo infinidad de incentivos. Y además la gente, y en esto no hay que pensar en que la gente es cínica, la gente con su mejor buena intención y con su mejor idea va a tratar de justificar lo que hace, porque a todo el mundo le parece que lo que está haciendo es algo más o menos útil, más o menos importante. Si no le pareciera así, caería en una especie de vacío psicológico muy deprimente. Es decir, yo estoy dirigiendo una oficina pública que no sirve para nada. Ay, Dios mío, ¿cómo se siente uno de decir eso, verdad? Pero yo me empiezo a justificar rápidamente, decir, no, pero esta oficina es fundamental. No es que sea lo más importante, pero sí hace cosas importantes. Fíjate cómo hemos ayudado a esta gente de aquí, hemos resuelto aquel otro problemita. Claro, a lo mejor no se necesitaban 70 personas para resolver ese problemita, con 2 lo hubieran resuelto, pero el propio jefe se va a tratar de convencer. Entonces van a tener, por eso yo le llamo inercia a esto, van a tener que el Estado, en tanto crece y se construye, trata de permanecer como es. Esto parece un poco, suena a la filosofía de Spinoza, pero es un poco la idea de el Estado en cuanto es por sí mismo trata de permanecer en su ser. Esa sería la idea que está al comienzo de la ética de Spinoza. Y aquí lo pueden ver ustedes en cualquier pequeña oficina de una municipalidad del rincón más apartado de la República. Todo el mundo se cree que está haciendo un papel útil, todo el mundo se justifica y es muy difícil quitar eso. Incluso cuando viene desde arriba el ministro o el presidente dice, arrásenme todo esto porque
Hay ministros y hay gente que tiene claridad y dice, mira, yo tengo 8.000 personas haciendo tal cosa y hay una empresa privada que está haciendo lo mismo con 4.200, pero por favor, tenemos que ser un poquito más eficientes, no tengo tanto dinero para gastar, no puedo subir los impuestos, etcétera. Cuando el presidente, el jefe dice eso, los de abajo le dicen, pero mire doctor, esto no es así tan fácil. Y empiezan todas las reservas, hasta que al final de los 8.000 pasaron al otro año a 7.800. Y hubo un desastre sindical y un problema y una cosa, y el otro año subieron a 8.100. Después bajaron, y ustedes van a ver, cuando ustedes ven de las famosas reformas liberales de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, van a ver cómo quedó el gasto total del Estado. Y se van a sorprender cuando vean esas cifras, si ustedes las analizan. Porque Margaret Thatcher lo que hace con esa política ultra neoliberal y todo lo que se le dijo a ella, fue pasar, cito de memoria, pero algo así como del 56% del Producto Bruto de Inglaterra iba al Estado. Y después de Margaret Thatcher pasó al 49%. Bueno, díganme si eso estuvo como 15 años, ¿no? Si en 15 años logró bajar 7 puntos del PIB, del papel del Estado. Eso quiere decir que es muy duro. Porque se agrega lo siguiente, están los grupos de interés. Yo ahí lo puse en una forma muy sencilla de expresar, más sociológica que económica. Todo grupo trata de socializar pérdidas y privatizar ganancias. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo soy un grupo de empresarios, de una rama de actividad, y tengo una protección arancelaria contra la importación de mercaderías extranjeras, pues evidentemente yo trato de mantener la protección, porque eso me da una ganancia obvia y evidente. Yo sé, y a lo mejor si soy una persona sensible y tengo a mi hijo estudiando en la Marroquín, tal vez le dijeron a él que gracias a eso el consumidor está pagando tal cosa, tantos quetzales más o tantos centavos de quetzal más, pero yo digo, bueno, pero al final son 8 quetzales más que paga la gente por lo que está consumiendo, pero gracias a eso yo tengo una empresa boyante que da empleo a cientos de trabajadores. Hay un trabajo que yo no lo he traído aquí, pero lo voy a traer la próxima vez que venga a Guatemala porque lo he tenido que citar ya 3 veces, de un economista venezolano, pero de Chicago, que él hizo el estudio, un estudio muy interesante de ver cuánto costaba para la población en general pagar más un producto que tuviera un arancel de X. Y cuántos empleos había en la industria, en este caso venezolana, que se podrían perder si se quitaba el arancel. Entonces, él llegó a la conclusión de que tantos millones de dólares perdía la población por tener que consumir, supongamos, esos blue jeans más caros de lo que lo hubiera podido conseguir en otros mercados. ¿Cuánta gente hubiera perdido el trabajo si se bajaban esos aranceles? Y después es una cosa muy interesante, de toda la pérdida que tenía la sociedad, X millones de dólares, lo dividía por todos los salarios, por todos los trabajadores que hubieran perdido su trabajo. Y le daba una cifra. ¿Y saben cuánta era la cifra? Era de $80.000. Entonces él decía como conclusión de su charla, miren señores, nosotros eliminamos la protección a la industria esta, no sé si era de los pantalones, pero eliminamos la protección a esta industria y el consumidor está ganando 80.000, o sea, se está ganando una cantidad de dinero tal que dividido por todos los trabajadores que van a quedar cesantes le da $80.000 a cada uno. Peguémosle 40.000 a ellos y el resto lo ponemos para hacer planes sociales, para lo que ustedes quieran. Y van a ver que no hay ningún problema, porque con $40.000 como indemnización de despido es algo bellísimo, ¿verdad? Con eso puedo empezar mi negocio, puedo terminar mis días, etc. O sea que desde el punto de vista social había una pérdida inmensa. Pero el interés más concentrado de esos industriales, de esos sindicatos, estaba tratando de mantener sus ingresos, que eran directos, privatizaban sus ganancias, socializar las pérdidas. ¿Qué quiere decir socializar las pérdidas? Que la pague el conjunto impreciso, innumerable y anónimo de la sociedad. Sí, la gente en vez de tener un producto per cápita de $3.118 va a tener un producto de 3.115. Tampoco nadie se va a morir por esos $3 que perdió al año. Claro, cuando ustedes lo multiplican por tantos millones de personas, bueno, la cosa es un poco diferente, ¿verdad? Bueno, por último, y aquí está el factor más interesante, esto yo no sé si pertenece al cuerpo doctrinario de la teoría del public choice,
pero está en un trabajo de Buchanan que tuve oportunidad de leer hace un par de años y que se enlaza con esa frase de Popper, o esa idea de Popper sobre el nuevo tribalismo. Lo que pasa es que esto no está tan desarrollado, pero está en un trabajito muy breve que se lo puedo hacer llegar al que le interese. Hay un problema que sucede cuando se secularizan las sociedades. Cuando las sociedades no viven alrededor de las iglesias y de Dios y de la religión, tienden a encontrar una especie de sustituto para ese factor sagrado. Y ese sustituto no es más que el papá Estado. ¿Qué significa eso? Significa muy sencillo que yo estoy idolatrando al Estado. En términos religiosos lo estoy convirtiendo en un Dios. ¿Por qué lo tengo que convertir en un Dios? Porque tal vez no creo en Dios, pero tengo esa actitud de necesitar a alguien que esté por ahí. Por eso puse la frase que a mí me parece que mejor y más rápido expresa eso. El gobierno tiene que hacer algo. Fíjense qué pasa cuando hay un terremoto en un país. Están los camarógrafos, están los analistas políticos, está todo el mundo viendo cuál es la reacción del gobierno. Y la mitad de las veces salen mal los gobiernos. La ayuda llegó tarde, el presidente no se presentó a tiempo, hubo problemas en la distribución de no sé qué, se robaron un cargamento de tal cosa, no se previó tal asunto. Está bien, yo entiendo que esas pueden ser críticas serias y que a lo mejor por ahí avanzamos. Pero en el fondo, lo que la gente piensa es que el gobierno tuvo la culpa del terremoto. Parece absurdo, ¿verdad? Pero la lógica implícita funciona así. Le estamos diciendo al gobierno que él hizo algo mal, porque si no, no hubiera venido el terremoto. Es un poco lo que pasaba antes. ¿Por qué venía el terremoto? Era un castigo de Dios, ¿verdad? Aquí es una falla del gobierno. Entonces hay un elemento de sacralización que impide discutir algunas cosas. Yo he discutido con varias personas, en varias oportunidades, el problema del Estado en la educación. Y he llegado a la conclusión de que ese es un tema absolutamente no racional. No racional para nada. La gente quiere que el Estado esté en la educación, no porque haya ningún problema de costos o beneficios, no haya un problema de igualdad. Cree que la educación es tan importante que no se le puede dejar a los privados, a los particulares, que la institución educativa tiene que estar en manos de alguien que esté un paso más arriba. Y lo único que tenemos a mano, ya que no tenemos a Dios, tenemos al Estado. Es decir, ya que no tenemos escuelas religiosas, pues tengamos escuelas públicas. En el fondo pasa con que hay una sacralización del Estado. Yo creo que el Estado es el Moloch moderno, el Dios moderno, que en alguna medida explica también el hecho de que sea tan difícil ir avanzando, ir en el camino de reducir el tamaño del Estado. Acá voy a hacer la última observación sobre este punto para que nos vean ustedes que yo estoy contra el Estado, así como con una posición filosófica de principio. Lo que le quiero plantear es que en toda sociedad hay dos órdenes generales, dos órdenes constitutivos, y que lamentablemente tendemos a confundir mucho estos dos elementos y no entendemos las limitaciones de cada uno. Tenemos el orden basado en intercambios voluntarios, y yo puse los tres elementos fundamentales que para mí surgen de ese orden. El lenguaje, el idioma. ¿Quién define el idioma? ¿Quién hace que se use más una palabra que otra? Ustedes saben que hablamos castellano, por lo menos en este momento, y el castellano es una lengua que viene del latín. El latín es el origen del castellano hace 1500, 1800 años. ¿Cómo se pasó de aquello a esto? ¿Quién dirigió ese proceso? Pues evidentemente nadie dirigió ese proceso. Eso fue lo que iba hablando la gente, tal como le salía de la boca. Y así fueron hablando, y así fue cambiándose. Claro, un cambio lento, un cambio gradual, un cambio estable. Yo puedo leer todavía a Cervantes y encuentro algunas cosillas raras, pero todavía lo sigo bastante bien. Cuando ya leo el poema del mío Cid, la mitad de las cosas se me empiezan a escapar. Son otros 300, 400 años que estoy echando para atrás. Pero ese es un cambio espontáneo que se va dando en un orden de intercambios voluntarios, donde yo le puedo decir, el intercambio voluntario incluye el decirle a una persona, qué bonito te quedó lo que dijiste, o decirle al hijo, mira, no digas esa palabra, pues es una palabra muy fea. Dentro de todas esas infinitas interacciones que estamos realizando, encontramos el lenguaje. Encontramos el mercado, y aquí entre gente que sabe de economía no voy a explicar mucho más qué es. Encontramos la familia como institución. La familia no es producto de un
de una planificación de nadie. La forma de familia que nosotros tenemos, que varía en algunas sociedades a otras, pero que en toda la sociedad moderna es más o menos semejante, ese orden de familia no lo decide nadie, es producto de intercambios espontáneos. Y acá pudiéramos agregar otras cosas, ¿verdad? Estos son simplemente ejemplos. Del otro lado tenemos un orden basado en la coacción o la violencia, que es el orden del Estado. Ese orden tiene el Estado y tiene otras instituciones no estatales, donde el control se ejerce mediante alguna forma directa o indirecta de violencia. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente serían organizaciones posiblemente delictivas, organizaciones paraestatales, etc. Esas son dos formas distintas de operar que tienen las sociedades humanas y donde, lo importante es entender esto, todos participamos en ambos órdenes y simultáneamente participamos. Ambos órdenes se compenetran, se complementan y surgen espontáneamente. Incluso tienen una raíz biológica, por decir así. Este orden surge del intercambio de comunicación, del intercambio de bienes entre las sociedades más primitivas que van creando todo este desarrollo moderno. Este orden también viene en las sociedades más primitivas con el orden jerárquico, que aparece incluso en muchas especies animales no humanas. Lo importante es entender, para terminar esta parte, que nosotros no podemos concebir una sociedad sin alguno de los dos órdenes. Aquellos que pretendan eliminar los intercambios voluntarios o controlarlos por vía del Estado van a encontrar lo que pasó más exactamente en el comunismo. Para poder controlar los intercambios, ya solo los de mercado, apenas los de la familia y casi nada los de lenguaje, para poder controlar eso, pues yo necesito una presión política inmensa, necesito un Estado hiperpoderoso y eso se traduce en ¿qué? Matanzas, masacres, millones de prisioneros en los campos, etc. Aquel que piense que el orden espontáneo solamente puede funcionar, va a encontrarse que el orden espontáneo no va a poder funcionar solo porque va a emerger algún tipo de poder que va a tratar de aprovecharse de ese orden espontáneo. La idea del Estado es justamente una solución que permita utilizar la violencia para proteger las instituciones espontáneas. Pero yo traigo a colación esta especie de marco teórico final de esta primera parte para decirles a ustedes entonces que este orden, el orden estatal, ha crecido tanto en los últimos tiempos por una serie de factores y que si nosotros pensamos, yo creo que en este sentido podemos hablar de cierta neutralidad aquí, que queremos mantener el Estado o que queremos reducir el nivel del Estado, solo podemos lograr eso entendiendo las causas que están operando detrás. Bueno, esta era la primera parte, después espero yo que haya algunas preguntas sobre este asunto, porque el tema es más o menos complejo, y esto es parte de un trabajo que yo no he continuado, pero que tenía la tendencia, la idea de hacer una especie de ensayo teórico, un libro sobre este tema. Vamos a pasar al segundo punto, que es el de las políticas sociales, porque las políticas sociales son, hoy día, no solo la mayor justificación del tamaño del Estado, sino que son la justificación básica del tamaño del Estado. Cuando yo quiero subir impuestos aquí mismo en la discusión del pacto fiscal, pero esto puede ser extendido a todo el mundo, ¿para qué quiero más impuestos? ¿Por qué es que se dice que vale la pena que la gente haga el sacrificio y pague más impuestos? Básicamente para la política social. Pero ese no es solo un punto, el otro punto importante es entender que la política social prácticamente se come casi todos los gastos del Estado. Ustedes saben que aún en países latinoamericanos bastante pobres, donde no tienen un Estado muy grande, lo que nosotros llamamos política social, salud, educación, vivienda, seguridad social y algunos otros elementos, eso se lleva aproximadamente el 40% del presupuesto general. Aún le digo en países donde no se caracteriza de que tengan una alta política social. Ese 40% de los ingresos se va lamentablemente en una cantidad de gastos que muchos no llegan a nada. Y por eso yo planteo aquí, como para analizar ya el problema desde el ángulo concreto, algunas de las limitaciones o problemas que trae la política social. Esto yo también lo voy a dejar bastante resumido porque me interesan mucho sus preguntas. Vamos a explicar brevemente cada una de estas cosas. En primer lugar, no sirve para reducir la pobreza.
Esto parece una tontería decirlo porque desde el punto de vista económico es muy fácil y muy claro verlo. Desde el punto de vista del análisis económico, yo creo que hay muy poca gente que pueda decir que el gasto del Estado pueda reducir la pobreza. Si el gasto del Estado no es otra cosa que la transferencia que hacen unos a otros a través del Estado. La pobreza total no se puede reducir. Lo más probable es que se reduzca la pobreza de alguna de las personas que administran los fondos públicos. En eso estamos de acuerdo. Pero aparte de ese efecto obvio y directo, en general no podemos hablar teóricamente de que transferir dineros de un lado a otro reduzcan la pobreza. Ni siquiera, diría yo, reducen la desigualdad, salvo en casos que habría que estudiar, porque hay casos en que sí la puede resolver, pero en la mayoría de los casos para los países en vía de desarrollo no sirven para resolver la desigualdad. Pero sin embargo está el mito de que habiendo mucha pobreza hay que gastar mucho. El Estado tiene que gastar mucho porque justamente tiene que ayudar y proteger a esos pobres. La gente no se da mucha cuenta de dónde va a venir ese dinero para ayudar a los pobres. No se da cuenta que al retirar dinero de una parte a los ricos, supongamos que de los ricos pasa a los pobres, esos ricos van a estar perdiendo no su nivel de vida, van a estar perdiendo las oportunidades de inversión. Por lo tanto, van a estar retardando la economía, van a tener menos crecimiento y menos riqueza. ¿Qué es menos riqueza? Es más pobreza. O sea que en general esto es como manejar un carro apretando el freno y el acelerador a la vez. Cuando funciona bien, cuando funciona mal, los frenos andan medio raros y el carro se estrella. El segundo punto, las políticas sociales, ya desde el punto de vista fiscal, son enormemente costosas. Yo aquí quisiera tener datos como el que le decía antes de los $80.000, porque los hay, pero no me he preocupado de recogerlos en este momento, no los tengo a la mano, de lo que puede costar una cama en un hospital privado y una cama en un hospital público. Lo que puede costar alfabetizar un niño privada o públicamente. Y en general el costo del Estado es muchísimo más grande y el servicio que se ofrece es muchísimo peor. O sea que es una política que es costosa, que luego trae otro problema. Recuerden el caso de Argentina, cuando estaba diciendo Walter hace un par de horas que esos gobiernos se endeudaron tremendamente. Ellos decían que se endeudaban ¿para qué? Para mejorar la política social. En realidad no era tan así, ya sabemos que esas cosas a los pobres le van un pedacito, pero antes yo me quedo con otro pedacito. Pero en todo caso imaginen que si hubiera ido todo a los pobres, ¿qué catástrofe intelectual sería esta? Yo endeudo a mi Estado para favorecer a los pobres, pero como resultado de mi endeudamiento tengo unos déficits que no puedo cubrir. Como no puedo cubrir los déficits, entro en default y mi moneda se va al piso. ¿Quién se perjudicó? Los pobres, ¿verdad? Porque los ricos no se perjudicaron. Yo no conozco ningún rico que se haya perjudicado con la crisis de Argentina. Esos pobres que supuestamente se decía que se iban a ayudar, son los que perdieron la oportunidad y perdieron sus poquitos ahorros que tenían. Entonces realmente es muy complicada, muy delicado el tema de los costos. Hacia el Estado más poderoso, aquí me interesa ya no tanto como desde el punto de vista económico. Cuando pongo que la política social muy amplia hacia el Estado más poderoso, me refiero a que hay problemas políticos y humanos que son muy delicados cuando el Estado crece más allá de cierto punto. Y eso lo descubrieron los europeos, primero los ingleses, pero como les estaba contando, pero lo han descubierto todos los europeos y han recortado un poco ese sistema de bienestar social que tienen en manos del Estado. Porque el Estado al final termina manipulando toda la información, tomando infinidad de decisiones, condicionando políticas personales, como si tener o no un hijo en la pareja y cosas de eso. Voy a ir más rápido, se presta a la corrupción. Yo creo que no sé si quieren que les explique aquí qué es corrupción, no. Ustedes más o menos saben. Y en el caso de las ayudas sociales, creo que es muy importante ver este punto que es más o menos de tipo ético, pero que tiene un ángulo económico. Si yo entrego una ayuda constante a la población y la población, o cierto sector de la población, está acostumbrada a recibirla, empieza a sentirse con un derecho a recibirla y empieza a dejar de hacer otras actividades. O sea, desde el punto de vista económico yo estoy dando el estímulo incorrecto. Le estoy diciendo a la gente, señor, quédese desempleado, porque si usted se queda desempleado yo le voy a pagar durante un año el 80% de su salario. Eso no es decirle, señor, pórtese mal en su trabajo, no pasa nada, no importa.
Usted se puede quedar afuera del trabajo, va a ganar el 80%, pero ni siquiera te va a tener que levantar tempranito en las mañanas. Ese es el punto del desincentivo. Y el punto de la corrupción que genera eso en las mentes, de la actitud que se va creando y que refuerza todas esas actividades, toda esa mentalidad de sacralización del Estado. Al fin y al cabo el Estado no puede hacer nada conmigo, algo tendrán que hacer conmigo, me tendrán que mantener. Porque yo tengo el derecho a que me mantengan. Esa es la dependencia que se crea. ¿Qué alternativas habría, en mi concepto, para una política social que fuera más sana, que fuera una política que no produjera incentivos perversos? Bueno, voy a hablar muy en general. Ustedes tienen ahí un trabajo que yo escribí en los papeles del seminario, está en el caso de Venezuela. Yo desarrollé como parte de un equipo esa propuesta. Esta es como quien dice la primera diapositiva, la primera lámina de esta propuesta, es como el punto inicial, porque no creo que valga la pena entrar en detalle sobre la situación de allá. Pero yo aquí quiero señalar estos dos puntos para que ustedes lo tengan presentes. El primero es que si vamos a hacer un gasto del Estado, que sea un gasto para que se produzca riqueza, no para subsidiar a los pobres, no para hacer una caridad que no le corresponde en cierta forma hacer el Estado, porque caridad es amor y el Estado es un ente abstracto y el amor solo se puede dar entre personas de carne y hueso. Por lo tanto, lo que puede hacer el Estado es quizás sí hacer ese ferrocarril que vaya del Atlántico al Pacífico. ¿Por qué no? Eso puede ser sumamente interesante. Ese le puede dar oportunidad a centenares o miles de personas para que se enriquezcan. Entonces yo pienso que una política social debiera enfocarse ante todo a la idea de inversión social. Sanear un pantano que está infestado de mosquitos y que produce enfermedades puede ser una obra que emprenda el Estado. No voy a entrar a detallar esto por una razón, porque no me parece que hay un problema teórico acá, sino que hay un problema de costo-beneficio que analizar en cada uno de los casos específicos en que se plantee la obra o la acción del Estado. Es decir, yo pienso que ahí vamos a definir si algo es inversión social cuando tengamos todos los datos, toda la información estricta del problema que queremos resolver. El segundo punto, que me parece muy importante en el caso venezolano, pero creo que en otros casos aquí también se podría aplicar, y creo que en todas partes del mundo se puede aplicar, el concepto de devolución de activos. Los estados están endeudados, emiten moneda, hacen todo eso, pero en bienes normalmente los estados son inmensamente ricos. Casi todos los estados poseen un porcentaje alto de las tierras públicas de cada país. En Venezuela pasó una cosa, además, por eso es muy importante esto como recomendación allá, pasó con la tierra productiva un hecho bastante curioso. En el año 60-61 comenzó una reforma agraria. La reforma agraria, como era un país petrolero y tenía bastante dinero, no se maltrataba tanto a los terratenientes, se les compraban las tierras. En algunos casos se las compraba a un precio bastante atractivo, de tal manera que había terratenientes haciendo colas para que los expropiaran. En algunos lugares, ¿verdad? Según cómo se calculaba. Claro, porque si la tierra a valor de mercado valía 50.000 bolívares y el IAN te ofrecía 60.000, bueno, pues ¿qué problema? Que pase a propiedad colectiva, que reformen eso, decía alguna gente. Eso en algunos casos, en otros casos no funcionaba según qué tipo de tierra y cómo se hiciera el avalúo. Pero también había presioncitas para hacer un avalúo interesante. Ahora, las tierras no pasaban directo a los campesinos, pasaban al IAN, Instituto Agrario Nacional. Acá tuvieron ustedes el INTA, ¿verdad? No sé si lo tienen. Una especie que hacía como un buffer, que recibía la tierra y luego se encargaba de dársela a los campesinos, tratando de buscar formas asociativas, cooperativas, etc. Por supuesto, el IAN no era la cosa más eficiente del mundo, no era Microsoft. El IAN se quedaba con las tierras, empezaba un proceso y todo eso. El resultado final, el IAN en este momento tiene en Venezuela 3,5 millones de hectáreas, que no es poca cantidad de tierra. Alguna tierra mala, pero alguna tierra bastante buena. Entonces, esa tierra la tiene el Estado, más las tierras públicas tradicionales, algunas de las cuales vienen de la época de la colonia, tierra que nunca ha sido privatizada. Entonces, yo pienso que un sistema de devolución de activos públicos implicaría la transferencia, mediante algún sistema que habría que estudiar en detalle, de esa venta
a los particulares, de esa tierra a los particulares. Lo mismo con tierras urbanas invadidas que habría que sanear, lo mismo con las empresas públicas que habría que revertir a manos de los ciudadanos. No digo que sea todos los ciudadanos por igual, pero que habría que de alguna manera, aunque suene ya liberal esto, habría que privatizarla. Yo pienso que las empresas son productoras de riqueza y que la riqueza tiene que estar en manos privadas, que el Estado puede cumplir y debe cumplir algunas funciones muy limitadas, pero que ante la avalancha de razones que he dado en la primera parte de esta exposición, es muy difícil que encontremos una forma simple de reducir el poder del Estado. Por eso les digo finalmente, para ya terminar esta exposición, este no es un mensaje optimista ni es un mensaje pesimista, trata de entender. Porque yo sí soy persona partidaria de reducir el Estado al nivel mínimo posible, esa es mi posición personal, y la he defendido y públicamente infinidad de veces aquí y en otras partes, pero yo pienso que a mí como a nadie le gusta el fracaso. Yo pienso que hemos intentado muchas veces reducir el papel del Estado y hemos encontrado siempre resultados muy magros, muy escasos. Entonces, por eso me dediqué a estudiar por qué es que crecía tanto y por qué es tan difícil reducirlo. Si eso nos sirve para tener un Estado que sea más eficiente, más al servicio de la persona, más reducido y menos costoso, ojalá que sea así. Muchas gracias por su atención. Todavía tenemos espacio para una ronda última de preguntas. Sí. Según los enfoques que usted le dio, económico y por las funciones que él desempeña, si existe algún Estado actual en el mundo que se asemeje a ese ideal. Y además una contradicción que yo encuentro, que es por ejemplo los Estados Unidos y Guatemala. Los Estados Unidos tiene uno, en relación al PIB, uno de los estados más grandes. En cambio, Guatemala tiene en relación al PIB un estado relativamente pequeño. Pero el estado de Guatemala entorpece muchísimo más al mercado y a la libertad económica que el estado norteamericano, el cual es mucho más grande. O sea que parece una contradicción. Yo creo que en este ejemplo que estoy dando tiene más que ver no tanto en el punto de vista económico, sino lo que se da, o sea, lo que entorpece o no, no sé qué piensa. Ahí hay varias cosas, muy interesante la pregunta. Sobre el tamaño ideal del Estado que tú preguntabas, yo diría en vista de todos estos factores que el tamaño ideal tendría que ser 0. Usted es anarquista, no, espérate un momento. Lo que pasa es que como enseguida me van a poner a discutir acerca del 50 o el 48, ya que vamos a regatear, yo voy a empezar de 0. Y empecemos a hablar o de un 1%. Y empecemos a regatear porque yo sé que voy a perder el regateo, que voy a perder esa cosa de precio y que voy a dejar el Estado en el 40% del PIB. Pero por lo menos tengo que empezar bien de abajo, ¿entiendes? O sea, no, yo no pienso que haya un tamaño, que en abstracto podamos hablar de un tamaño ideal del Estado. Lo que sí pudiéramos es generalizar un poco lo que yo decía al comienzo, cuando hablaba de los asirios, y decirte, cuanto más pobre es una sociedad, más crítico es el problema del tamaño del Estado. Si una sociedad es rica, como los Estados Unidos, puede tener el 30, el 40, el 50 o hasta el 60, y lo que va a afectar es un poco el carácter cualitativo de ese Estado. Si el Estado no interfiere mucho, fíjate el caso de la sociedad sueca. Los suecos tienen un estado de bienestar que yo creo que es quizás el más grande o el segundo del mundo, después de Noruega. Pero en todo caso no fastidian, por decir así, mucho al desarrollo, al movimiento de la empresa privada. Por lo tanto, le sacan una enorme tajada de impuestos, pero no le hacen otros obstáculos, no ponen a su desarrollo. Entonces, eso es menos malo que cobrar un poquito menos, pero andar interfiriendo y cambiando la ley a cada rato. El Estado de Derecho sueco es realmente notable, muy superior al americano, por decir así, en muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, un Estado grande no es el único factor que entorpece. Sobre todo en una sociedad rica, cuanto más pobre encuentras a la sociedad, o es la sociedad que tú estudias, más crítico es ese problema. Entonces, una sociedad pequeña, atrasada, donde el Estado se lleva el 15% o el 10% del PIB, puede ser inviable sencillamente. Y han sido inviables algunas sociedades históricas donde crecía mucho la casta guerrera, y si esa casta guerrera
que llevaba una fracción enorme de la riqueza de la sociedad. Si esos guerreros no conseguían someter nuevos territorios y tener esclavos y vasallos, pues realmente esa sociedad se hundía. No había forma de hacerla sobrevivir. Entonces, el tamaño del Estado como impedimento al desarrollo depende de aspectos cualitativos y sobre todo del tamaño de la sociedad. Por eso es que en una sociedad tan abierta y tan pujante como los norteamericanos, el Estado hace como menos daño que en una sociedad pequeña. Incluso el tamaño también tiene importancia. Aquí, en ciencias sociales, lamentablemente, siempre hay 8 o 10 factores importantes. Pero el tamaño de la sociedad es importante. Fíjate, Estados Unidos tuvo en el siglo XIX una política proteccionista y no le hizo tanto daño como el poquito de proteccionismo que tuvo Guatemala. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado interno norteamericano era tan poderoso y tan grande que un cierto proteccionismo no afectaba tanto el desarrollo económico como aquí te lo puede afectar. Sí, doctor Sabino, hay mucho de ese discurso en las políticas internacionales que se le sugieren a los países como los nuestros, los latinoamericanos, ¿no? Mucho de reducir el Estado. Sin embargo, nosotros como pequeñas naciones y que en la mayoría de los casos ni siquiera hayamos podido articular procesos de integración con naciones vecinas, es decir, nos enfrentamos a sociedades como la de Estados Unidos o la europea, que sí tiene estados fuertes, que sí intervienen, que regulan y que ejecutan política social. Y más bien pareciera, desde mi particular punto de vista, que tiene la intención de debilitarnos a nosotros con el discurso de cero Estado porque es mejor, hay más libertad. Sin embargo, el contexto internacional nos muestra que ahora no es ni siquiera el Estado el que más entorpece, interviene y empobrece. Ahora son las transnacionales. ¿Qué puede decir a eso? Mira, con eso último que tú dijiste no estaría para nada de acuerdo. Las transnacionales son empresas, han existido hace muchos años. La primera transnacional la tenían los mercaderes portugueses en 1450 o 30 en adelante, que hicieron la primera oleada de globalización real. Yo creo que las transnacionales no empobrecen, las tradicionales ganan y como toda empresa en algún lado deja beneficios, en el otro lado ofrece productos más baratos, en el de allá contratan mano de obra, usan materia prima. Así es como funciona la economía del mundo. Yo no estoy tan seguro de lo que tú dices, que los países desarrollados estén en esa línea. En algunos casos se nota eso, pero en otros casos se nota lo contrario. Fíjate que incluso en Guatemala aquí, lo que llamamos la comunidad internacional insiste en que se aumente el tamaño económico del Estado, aparentemente. Entonces, yo creo que no hay un solo discurso. Cuando uno vive en países pequeños, tiene la tendencia a cierta paranoia. Perdona que no quiero decir con esto que uno sea paranoico, pero sí la actitud de pensar que uno es más importante que lo que es para los otros. A la mayoría de esos países no les interesa demasiado lo que hace Argentina, Guatemala, Tanzania o Singapur, con tal de que no creen demasiado ruido y no hagan demasiado conflicto, como hacía Irak, por ejemplo. Y aún así no les interesa mucho meterse en Irak a la mayoría de esos países. Ahí hay otros factores. Entonces, no estemos tan pendientes de esos. Estudiamos la situación tal como la tenemos nosotros. Y yo creo que vamos a encontrar que de verdad que un Estado grande no nos ayudaría a nosotros. Incluso porque la sociedad guatemalteca, por decirte, en el caso este, está sensibilizada por todo un periodo de violencia, de dictadura que hubo anteriormente. Y un Estado grande es la tentación más directa para todo eso. Sobre todo en sociedades que no han crecido suficientemente, que tienen un crecimiento inestable. Te lo digo como persona que lleva 30 años en Venezuela. Un Estado grande y poderoso, con muchas riquezas, con mucho poder económico, es una dictadura en ciernes. Mucho gusto, doctor. Dos cosas. La primera, usted habló de que a través de la historia el Estado viniendo creciendo, el tamaño del Estado viniendo creciendo. Quisiera saber si consideró el caso romano, porque me parece que los romanos tenían un mantenimiento, los itálicos, que no los consideraban como romanos, y prácticamente los mantenían con donaciones de tribu. Asimismo, los militares que habían participado en campañas representando un gasto directo para el gobierno cuando ya estaban jubilados. Entonces me parece que el Estado era muy grande, a pesar de que Roma no garantizaba servicios de educación. Lo segundo es que me parece que a partir de una reforma liberal se comete un gran pecado, y es favorecer oligopolios. Ahora bien, estoy de acuerdo en que los oligopolios
aumentan la producción del país y se pueden identificar plenamente con el crecimiento económico, pero aquí tenemos otro problema. Estamos expandiendo la brecha de desigualdad. Entonces, entre más favorecemos oligopolios, más aumentamos dicha brecha. Y lo único que puede hacer para reducirse es que el Estado propicie una política como de subsidio a los servicios públicos que descuidó. Y en este caso me parece que en una sociedad como la nuestra, reducir el Estado es prácticamente impensable, por lo menos en servicios de salud, educación. Y usted hablaba de privatizar algunos servicios en estos dos rubros, pero yo le pregunto, ¿qué empresario, partiendo de supuestos ortodoxos, va a generar una empresa de escuelas públicas para obtener retornos? O también, ¿quién va a garantizar salud pública y beneficiarse con retornos económicos? Quizás los retornos sociales pueden ser muy elevados, pero si vamos a hablar de los principios ortodoxos de la economía, como yo la entiendo, o sea, yo no tengo ningún retorno económico si pongo una escuela pública, por lo menos. Entonces, me parece que para reducir el Estado hay que tomar primero en cuenta el contexto social del país, y pienso yo, estoy de acuerdo en reducirlo por lo menos en costos, en lo burocrático que representa un Estado, ¿no? Pero pienso que más que reducirlo hay que reestructurarlo. ¿Qué piensa usted? Roma no era un Estado grande, lo que pasa es que los emperadores romanos descubrieron todo este truco de la política social, fueron los primeros que lo descubrieron, entonces ellos se paraban y repartían trigo a la gente. Eso era un efecto que se veía mucho a los ojos, pero realmente se hacía solo en Roma y solo con un grupo limitado de gente. Roma era la capital que sacaba de ese inmenso imperio una cantidad enorme de riquezas, pero proporcionalmente eran muchísimo más pequeñas que ahora. Habría que chequear ese punto. Sobre los servicios de educación y salud, yo te diría que eso no se ha intentado, porque en este momento el servicio barato y de mala calidad lo da el Estado, y el servicio de mejor calidad, con excepciones, ¿se entiende? No estoy criticando aquí a los colegas de la San Carlos para nada por eso, por favor, pero en general, cuando uno va a la educación primaria, etcétera, el servicio barato y de mala calidad es para el pueblo. El que tiene dinero se paga un servicio mejor, es privado. Imagínenlo como economistas en un mercado. Yo me estoy reservando, como Estado yo vendo un carrito malo, que se deshace y que anda todo el tiempo mal, un automóvil de bajo costo, y ahí está. ¿Qué hacen las empresas privadas? Cubren el tramo de mercado que no está satisfecho por el Estado. Elimina el Estado y déjale a las empresas, y yo te aseguro que vas a conseguir empresas privadas que pueden dar un servicio mucho mejor que el estatal y mucho más barato que lo que le cuesta al Estado. Porque también es una metafísica esto. No es que la escuela sea gratis, no es que tú le estás dando escuela gratis y salud gratis a los pobres. Eso es una mentira como el tamaño de una casa. En primer lugar, porque en esas escuelas pobres tú tienes que pagar algo en estos países. Pero en realidad porque tú lo estás pagando con el IVA, con los impuestos. Cada vez que compras un calcetín para tus hijos, estás pagando la escuela. Entonces, veamos también, hagamos la cuenta de lado y lado, el debe y el haber. ¿Qué pasa? Esa escuela no es gratis, yo no le estoy dando educación gratis a la gente. Ahí viene de vuelta, papá, Dios, Estado. No, señor, no es gratis, parece gratis. Eso es lo que me endiosa como Estado. Pero en realidad la estás pagando como cualquier hijo de vecino. ¿Y qué estás pagando? Un servicio malo y caro. Entonces, no se ha ensayado una solución de mercado para, escuelas baratas, pero sí muchas escuelas religiosas ofrecen un servicio baratísimo en proporción y de excelente calidad. O sea que en principio sí se puede. En Caracas, que yo conozco, hay muchas escuelas maternales, kinder, o sea, preescolares, que son privadas. Como el Estado ahí no cubre, aparecen como hongos en todas partes, escuelas preescolares, y cobran caro, pero la gente los paga de todos los niveles. Caro le parece a uno, yo no sé, pero más caro es el servicio que no se da. Bueno, creo que a mí me surge una duda que tal vez difiere un poco con la opinión con las opiniones que se han planteado, y es acerca de una frase que dijo John F. Kennedy al momento de tomar posesión como presidente de la República de Estados Unidos. Siendo Estados Unidos un país que dice ser neoliberal o liberal, John F. Kennedy dijo esta frase, dijo: no te preguntes lo que el Estado puede hacer por ti,
sino más bien pregúntate qué es lo que tú puedes hacer por el Estado. O sea, con esto, esto hacía ver que la gente tenía que tomar una actitud más responsable, no solamente ser dependiente del Estado, así como usted lo mencionó, como un Dios, el cual lo iba a alimentar, vestir, poner casa. Y bueno, entonces esa ha sido mi duda acerca del papel del Estado en ese aspecto. La frase de John Fitzgerald Kennedy: ¿qué es lo que puedes hacer tú por el Estado y no lo que el Estado hace por ti? ¿Por qué dijo esa frase Kennedy? Porque la gente hacía lo contrario, joven. Si la gente estuviera... No hay ningún presidente que haya dicho a la gente tienen que preocuparse más por sí mismos, amigos, porque la gente se preocupa por sí mismo. Es decir, tú no dices como sermón moral aquello que la gente va a hacer por sí misma. Y la gente siempre está esperando a ver qué el Estado le da a ella. Puede ser eso desagradable, puede ser condenable éticamente, puede ser que ni tú ni yo lo practiquemos. Pero esa es la realidad y nosotros, analizando la realidad, es que vamos a encontrar cura para todo eso. Yo soy partidario, yo creo que las exhortaciones morales del tipo de la que hace Kennedy, lamentablemente, no sirven para mucho. Sirven para que Kennedy quede bien y se lo recuerde. Pero nadie cambió su conducta por eso que dijo Kennedy. Nadie a lo mejor la cambió durante un día o dos. Eso es una frase efectista, porque precisamente le está dando un modelo de conducta que lo vemos como ideal, que lo vemos como bueno, pero que nadie está dispuesto a hacer. Quizá parezca muy duro lo que estoy diciendo, pero me parece que no hay pruebas en contrario. Yo quisiera retomar una de las ideas que planteó aquí la compañera, y era con relación al papel que tienen las transnacionales. ¿Cómo se explica que muchas de ellas tengan ganancias mucho mayores que reuniendo a 5 países subdesarrollados? El papel que tienen y el grado de presión que tienen sobre la comunidad mundial incluso es más grande que unos estados, por un lado. Por otro, bueno, creo que es lamentable en gran medida que mucho del discurso y mucho del análisis que se desarrolle ahora gira en torno a mercado-estado. Me parece una obsesión, digamos. Hay muchas cosas y elementos que van más allá de este simple hecho. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que usted lo ponía como ejemplo, el caso chileno, donde el informe de desarrollo humano de 1998, si no me equivoco, si bien dice que ha habido un crecimiento económico en la sociedad y en el Estado chileno, existe una contradicción con la subjetividad, porque no se ha traducido en sentimientos que reflejen esto. Y el informe destaca 3 cosas en el sentimiento de la sociedad chilena: el temor hacia el otro, el temor a la exclusión social y el temor al sinsentido. Es decir, aquí hay una contradicción muy fuerte entre lo que en términos reales se está logrando con este sistema y con este modelo económico actualmente. Mira, yo no sé si en alguna encuesta se habrá hablado del temor. El temor es una variable muy difícil de evaluar. Pero lo que yo te puedo decir es que Chile, con una economía de mercado, es el país que más ha avanzado en reducción de la mortalidad infantil, más que Cuba y más que Costa Rica. O sea que desde la época de Pinochet en adelante, el país que más ha mejorado en mortalidad infantil ha sido Chile. No ha mejorado mucho en analfabetismo porque ya era un país con poco analfabetismo, pero ahora ha superado en todos esos indicadores sociales vistos por la CEPAL. Está en el libro mío, El fracaso del intervencionismo, datos hasta el año 97-98. Que la sociedad esté atemorizada o no, yo no te quisiera contar cómo está de atemorizada la sociedad cubana o la sociedad venezolana. En esta primera etapa de dejar al mercado libre, ¿verdad? En el liberalismo, al principio del siglo, coincide con la revolución industrial y crea unas fallas en el esquema normal del Estado. Y este fracasa, y es de esta coyuntura que nace la teoría de Keynes. Entonces, mi pregunta va enfocada a esta reducción del Estado que usted plantea. ¿Quién garantiza el desarrollo integral de las sociedades, que generalmente no es paralelo al crecimiento económico? Rapidito se lo digo, muy fácil. Mira, yo no estoy proponiendo una reducción integral del Estado. Yo no estoy diciendo, simplemente estoy estudiando las causas, lo que crecen. Tú puedes ver si hay causas espurias o causas valiosas realmente. Por supuesto que como hay tantas causas que promueven, que propician el crecimiento del Estado, el riesgo que pase de lo que tú dices es muy bajo.
Porque siempre va a haber gente defendiendo al Estado, siempre vas a tener una mayoría. O sea, no hay riesgo de que nos quedemos en orfandad sin Estado. La gente lo va a restablecer enseguida si acaso pasa eso. Doctor Sabino, una cosa que yo veo acá es que lo que son la salud y educación a través del Estado es una forma de invertir en la sociedad, aparte de proteger las mismas inversiones que existen, por cuanto el clima social no se vuelve explosivo en un país. Aparte, quisiera preguntarle si usted no ve que en la construcción de obras, y aquí en Guatemala ha pasado mucho, son tan, o se puede dar tanto lo que es la corrupción que se da actualmente, porque acá pasa mucho que sobrevaloran las obras, construyen un paso de desnivel y ese lo ponen a 4 o 5 veces su costo real. Le respondo rápidamente, mire, correcto lo que usted me dice, yo no estoy en contra, fíjate que yo estoy diciendo, yo lo que dije, y cómo hay algo no solamente racional, hay algo afectivo en la gente. ¿Cómo le explicó eso que yo dije de la salud y la educación? Yo lo que dije realmente no es que había que privatizarlas, dije que eso tradicionalmente no estaba en manos del Estado, que eso es un fenómeno moderno. No more, yo no hablé de otra cosa. Ahora, a ustedes enseguida les produjo, ¿qué va a pasar si se privatizan de todo esto? Bueno, eso hay que hacerlo selectivamente. Hay una parte que puede ser inversión social. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, tiene varias páginas justificando cómo el Estado puede ayudar como inversión social haciendo una actividad educativa. Pero quizá el problema, y recuerda lo que yo dije en un momento dado cuando hablé de inversión social, lo dije al pasar, pero lo recuerdo ahora, no es tanto pensar esto en términos globales y abstractos e ideológicos, es hablarlo en términos concretos. Yo di el ejemplo de unos mosquitos en un pantano. Porque, por ejemplo, se considera que las obras de saneamiento ambiental sí conviene que las haga el Estado en general. Casi todos los estudios van a que son obras, bueno, hay una serie de teoremas económicos, el de Coase, etcétera, que llevarían más o menos a decir que saneamiento ambiental, prevención, etcétera, lo tiene que hacer el Estado. Pero la atención en salud, bueno, puede hacerse mucho mejor a través del sistema de seguros. Y el sistema de seguros, si es lo suficiente masivo, y ahí todos los costos dependen del tamaño, pueden llegar a ser tan barato que cualquiera lo pague, que es mejor que tener un supuesto derecho a que te atiendan en un hospital público que no tiene gasas, que no tiene camas, que cuando te vas a operar hay que esperar 30 días o 90 días, que pasan 40.000 problemas, que te tratan mal, que tienes que pararte a las 4 de la mañana para recoger número. Es decir, porque la mitad de los beneficios que está dando el Estado, o que son beneficios supuestos, son metafísica, no son realidad. El Estado no te está dando un verdadero servicio de salud, te está dando una especie de tortilla ahí reseca y fría, ¿no? No te está dando el verdadero servicio. No se pudiera hacer la prueba, ¿por qué no desacralizar un poco la cuestión y ver un poquito la prueba que se pudiera hacer en ese sentido? Yo en todo caso no creo en el Estado, así como religiosamente. Yo sigo con el tema del tamaño del Estado, no me queda claro. Por ejemplo, en las administraciones norteamericanas, caso Bush-Clinton, Bush abogaba mucho por reducir el Estado, por hacerlo pequeño. Sin embargo, promovía mucho el gasto público. Caso contrario pasó con Clinton. Clinton no tomó muy a fondo el tema del tamaño del Estado. Sin embargo, él produjo 8 millones de empleos por periodo. Y él sí redujo su Estado. Bush, en sus 2 periodos casi, hizo 2 millones de recorte o de parados por periodo. Caso 2. Por una de las cosas que yo logré observar. China, por ejemplo, hablan del Estado de China. China acaba de hacer no acaba de hacer, si tiene rato, pero hizo un departamento donde ayuda a la propia empresa. Llama hacia países para poner sus productos mucho más baratos en el puerto donde está. Aquí pasó, llamó a una empresa y le ofreció manzanas deshidratadas, o no me acuerdo qué fruta deshidratada, para hacer jugos mucho más baratas que comprándolo aquí y evitándose el proceso de deshidratación. Eso lo hacía el Estado chino. Tú tienes que ir a los datos reales. Lo que dijo Clinton o lo que dijo Bush no es lo importante. Esos son discursos de políticos. Lo que tienes que ver cómo administró el país.
De hecho, Clinton en realidad tuvo superávit fiscal y se lo dejó a Bush, al Bush actual. Y Bush ahora ha hecho el déficit más grande de la historia norteamericana y se supone que este como republicano iba a ser más pulcro, más estricto en el control fiscal y se fue de locura con un déficit enorme. Eso depende de muchas cosas y ahí hay que analizar las políticas reales, lo que pasa con cada administración y con cada numerito. En eso te diría, no sé, sobre el caso de China, por ejemplo, que tú me dices, bueno, puede haber tenido, y no te olvides que China tiene un gobierno comunista. China está privatizando en este momento 100.000 empresas estatales. El proceso de privatización más grande de toda la historia de la humanidad, pues yo creo que no se volverá a dar nunca algo parecido, es el proceso que está haciendo China. Ya ha pasado algo así como de 300 millones de empleados estatales o 250 o algo así a ciento y tantos. Es decir, ahí se miden por millones y son decenas de miles las empresas que se están privatizando. No quiere decir que hay que privatizarlo todo, que hay que hacerlo atropelladamente. Es decir, esas son medidas delicadas porque privatizar también es una forma de intervenir en la sociedad. Tú puedes crear muchos daños si no lo haces bien. Pero en todo caso hay un China, yo lo presentaba como un ejemplo porque es el ejemplo más palpable, más grande de reducción del Estado, aunque todavía es un país políticamente gobernado por el Partido Comunista. ¿Cómo hacemos nosotros como estados pequeños, como países pequeños, enfrentarnos a economías grandes con estados fuertes si queremos salir adelante y cuando nosotros queremos comerciar con ellos nos ponen trabas para el comercio? Tal vez no tanto las transnacionales, porque ellas buscan también mejorar su situación y a la larga traen beneficios también a los países donde van. Pero ¿cómo hacemos nosotros como Guatemala enfrentar a esos países y esas economías grandes y estados fuertes? Bueno, ese está claro. Ajá. Esa sería la pregunta. Bueno, mira, yo te diría, a veces hacemos mal en pensar en términos de países cuando hablamos de comercio internacional, porque en realidad los países son los que hacen los acuerdos, pero los que comercian son empresas, y tú tienes una granja que produce arvejitas y la que va a vender eres tú, y vas a ver si te conviene o no vender en el mercado norteamericano, y el que va a comprar va a ser un norteamericano que va a decir, mira, esta gente de Guatemala me la está ofreciendo a $8 el saco, lo que sea, y aquí con el impuesto que pagamos va a quedar a 10, pero la arvejita que viene de China viene a 9 y le conviene, es decir, no es tanto países lo que sucede, a veces el problema está en esos acuerdos, ¿no? Ajá, sí, porque por ejemplo con el Tratado de Libre Comercio que estamos negociando ahorita, Estados Unidos pide que la materia prima de los productos que Guatemala exporta sea materia prima guatemalteca y hay mucha materia prima que no se consigue acá. Entonces eso es un impedimento después para el comercio. Esos son trucos que hacen ellos para negociar. Yo les decía, no sé si se acuerdan, que para mí la ventaja de los acuerdos de libre comercio no es que vaya a haber libre comercio, ni soñándolo, porque apenas uno empieza, uno no tiene que leer ni una página del Tratado de Libre Comercio. Cuando ve el tamaño del libro, que es el acuerdo, que son un alto así de páginas, uno ya se da cuenta y no puede haber ninguna liberalización. Aquí hay 800.000 normas y leyes y regulaciones que están metiéndonos. O sea, eso es un arreglo complicadísimo que no va a liberalizar el comercio. Si lo va a liberalizar aquí y allá no, y con todas estas cosas que tú estás diciendo. Yo veo favorables esos acuerdos, sin embargo, porque dan un cierto marco de estabilidad internacional. Y en realidad esto quizás no es algo muy científico lo que voy a decir, pero la experiencia muestra que a México le ha ido mejor. México, ustedes saben que tiene, aquí no está Roberto Blum, pero mañana, no, estuvo en la mañana, pero hablamos el otro día, México es un país que tiene un gobierno cada 6 años, tiene un sexenio, y tiene una crisis económica cada 6 años, al final de cada gobierno. Va terminando. Pues bien, la crisis económica más suave que ha tenido ha sido al final del último sexenio, cuando ya estaba en el NAFTA. Quiere decir de que hay condiciones que propician la estabilidad. Fíjate, no se ha liberalizado mucho en el NAFTA el comercio, pero en 15 años México pasó de exportar unos 25 mil millones de dólares anuales a 160, 180 mil. O sea, se multiplicó por 8 o 10 veces. Bueno, eso es algo positivo. Posiblemente te van a decir que no puedes importar esto, que las cebollitas no sé qué, que el pesticida, esas son trampas y eso es la forma que están negociándose, muy lamentable, muy lenta y muy costosa. Pero en todo caso hay unos beneficios también y de estabilidad política. Bueno, ahora sí. Gracias.